Bueno, dicha esta introducción, ahora sí, entremos en materia. El horizonte bíblico dentro del cual se ubica la institución del jubileo. ¿Cuál es la perspectiva de fondo sobre la cual se pone el jubileo? ¿En qué realidad histórica y teológica se apoya? Es importante empezar por aquí, si no, no percibiremos el alcance, el gran alcance que tiene esta institución. Pero también vamos a abordar una segunda cuestión debatida con frecuencia. En la Biblia, el jubileo era meramente un ideal, un sueño, una utopía. ¿Se quedó en la letra o llegó a ser una institución finalmente realizada? Y una pregunta más, para quienes estudian con atención la Sagrada Escritura. ¿Por qué resulta reglamentada dentro de un código legislativo la institución del jubileo? Es una pregunta interesante. Partamos de, partamos de tres datos referenciales que sitúan el origen. Primer dato, el término jubileo. El término jubileo está tomado de la palabra hebrea yobel. Yobel es el cuerno del carnero convertido en trompeta, la trompeta primitiva que era de cacho de carnero. Yobel. El yobel se hacía sonar en la fiesta del Yom Kippur todos los años, en el mes de septiembre generalmente cae esta fiesta, en la ciudad santa de Jerusalén, y su eco resonaba de aldea en aldea por todo el país. En el Antiguo Testamento, la palabra Yobel aparece 27 veces, 6 para referirse al cuerno de carnero, pero en las otras 21 se refiere expresamente al año jubilar, el cual se debía inaugurar, como dice el libro del Levítico, con el sonido, el resonar del Yobel. Y por eso el cuerno le dio nombre al acontecimiento y a la institución llamada jubileo. La página fundamental, como nos lo han recordado hace un momento en la lección divina la profesora Juliana, nuestra página de referencia es Levítico 25. Se trata de un texto complejo que merece ser abordado con atención. El libro del Levítico es un ceremonial, es el libro de la liturgia, es el libro de las ceremonias sobre la ritualidad vivida en el templo de Jerusalén. ¿Cómo es que esto va a parar aquí? Ya lo vamos a ver. Segundo dato. El segundo dato es el que acabo de ahora de insinuar, es que el jubileo, inaugurado con el sonido del yobel, de la trompeta hecha de cuerno de carnero, aparece reglamentado, regulado, normatizado o normado en el capítulo 25, expresamente, en el capítulo 25 del libro del Levítico. Este capítulo 25 del Levítico, con sus 55 versículos, recomiendo leerlo completo, porque da la clave interpretativa de la institución del jubileo. Es un texto magistral sobre esta institución y aparece inserto dentro del llamado Código de Santidad, que es la última codificación legislativa, conjunto de normas agrupadas, codificadas, dentro del Pentateuco. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis aclaratorio. Para quienes comienzan a familiarizarse con la Biblia, en particular con el libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, mejor, con el Pentateuco, sus primeros 5 libros, hay que decir que la Torá, estos primeros 5 libros, tienen en su corazón, en el centro, no uno, sino
3 códigos legales. El Pentateuco es una gran narrativa, porque es un libro educativo que enseña con la historia. Pero dentro de esto están codificados 3 normativas. La primera, primer código legal es el que llamado Código de la Alianza. Es el más antiguo. Lo encontramos en el del capítulo 20 del libro del Éxodo en adelante. Y comienza con el conocido Decálogo, con los 10 mandamientos. El segundo código es el llamado Código Deuteronomista. Se encuentra en el libro respectivo, en la parte central del libro del Deuteronomio. Es la segunda etapa. El orden de los códigos en su desarrollo histórico no es el mismo de los libros en el orden actual. Código de Alianza, Código Deuteronomista, en el libro de Deuteronomio, y luego el Código Sacerdotal o Código de Santidad, que coincide con el libro del Levítico. Es el más tardío. Y es aquí donde está regulado más ampliamente la institución del jubileo. Como podemos ver, no es solamente al final se desarrolla la codificación o la normativa, pero ya está sembrado desde el Código de la Alianza, ampliado en el Deuteronomista y finalmente expandido en el Código de Santidad o Sacerdotal del libro del Levítico. Digo esto para que veamos cómo el jubileo es una institución muy importante dentro de la tradición de Israel. Y no tanto porque se hable de él con cierta frecuencia, no solo porque podamos trazar una línea dentro de los 3 códigos legales, sino por su significado mismo. Para los lectores nuevos de la Biblia, debo decirles, el libro del Levítico, les soy sincero, no es uno de los libros más leídos de la Biblia. Porque es como tomar el libro hoy, el misal de los católicos y empezar a leerlo. Nadie se pone a leer un libro así por cuenta propia, sino es cuando lo va a utilizar en la liturgia. Y por eso no es uno de los libros más leídos o de los más preferidos de los lectores de la Biblia. De por sí, a primera vista, no es tan atractivo. Pero debo decirles que es un libro supremamente interesante. ¿Qué significado? Vamos ahora a nuestro punto. ¿Qué significado tienen estas leyes? Y aquí llego al tercer dato. ¿Por qué se reguló el jubileo? Hay que partir, mis queridos amigos, pongamos atención, de la experiencia fundadora de Israel. Esta es la gran raíz. La experiencia fundante del pueblo de Israel. ¿Cuál es? El hecho de que el Dios de Israel se haya revelado como un Dios que libera a su pueblo arrancándolo de la esclavitud de Egipto. La raíz es la liberación, la raíz es la Pascua, la raíz es el Éxodo. Y Dios se reveló allí como un Dios que libera a su pueblo arrancándolo de la esclavitud de Egipto. Este dato lo sabemos bien, pero enseguida viene una consecuencia. Y la cuestión se plantea en estos términos. Atención, Dios ha liberado de Egipto a un pueblo que había sido esclavizado. Pero esto no era suficiente. Era necesario liberarlo para la libertad. Se requiere que este elemento decisivo, fundante, que le permitió a los hijos de Israel recuperar una condición humana, tuviese luego la posibilidad de ser vivida plenamente. No podía ser un hecho meramente puntual. El Éxodo, de suyo, lleva a la institución de la alianza. La alianza, esta relación con el Señor. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Esta esponsalidad, esta relación profunda de mutua entrega entre el Dios liberador y el pueblo liberado. Una relación de amor profunda. Esta relación con el Señor fue estipulada en el Sinaí y permite captar cómo
toda la trayectoria pascual es el impulso de un proceso por medio del cual el pueblo de Israel es llevado a experimentar de verdad lo que significa ser libre y cuáles son las condiciones de posibilidad para permanecer en esta condición de libertad que el Señor les ha dado. Este es el horizonte decisivo sobre el cual se va a inscribir la institución del jubileo. Tengamos presente que todo este conjunto, cuerpo legislativo que llamamos la Torá, tiene la finalidad de consentir y de evidenciar bajo qué condiciones el pueblo puede permanecer libre, es decir, gozar del don de la Pascua y del don de la tierra. Dicho de otra manera, busca educar, educar al pueblo en el ser pueblo, a la comunidad en ser la comunidad del Señor. Busca educar al pueblo en la custodia, en la promoción y en el incremento de la libertad recibida. Y esto puede sonar paradójico, porque se trata de una ley. Y una ley de por sí, para quien la escucha así, un poco desprevenido, una ley de por sí puede entenderse como lo que limita la libertad. En cambio, para Israel no es así. La ley no es un límite que impida el ejercicio de la libertad. Es todo lo contrario. Es ante todo la palabra que ofrece las condiciones para poder permanecer efectivamente libres, ya que da indicaciones que tienden a construir una comunidad de personas libres. Ahora profundicemos y hagamos el recorrido sobre este fundamento. El jubileo se va a sostener ahora en otra institución, el sábado, el Shabbat. Entre las tantas disposiciones de la ley, que son tantas, hay algunas que son particularmente importantes y que adquieren un carácter simbólico. Y una de estas es el Shabbat, el sábado. Originariamente, el sábado constituye una palabra decisiva, ya desde el Decálogo, desde el Código de Alianza en el capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sábado, como lo presenta el libro del Éxodo y luego lo desarrolla el libro del Deuteronomio, es el día de la creación de Dios, como lo exhorta o lo argumenta el libro del Éxodo, o también, como lo argumenta el libro del Deuteronomio, que va más allá, la memoria es el día en que se hace la memoria del acontecimiento liberador. Cuando se explica el sábado en el libro del Éxodo, es la celebración de la creación, es el séptimo día, como lo dice el libro del Génesis. El libro del Deuteronomio dice sí, pero no solamente eso, porque lo que nos hace vivir en esta creación de Dios, el objetivo de la creación, es más, el objetivo del Éxodo era ese, el Shabbat celebra la Pascua. Es una Pascua chiquita, es una Pascua semanal. Entonces tenemos teología de la creación y teología del Éxodo, de la Pascua. Y esto con la finalidad de percibir cómo en el origen de la existencia de Israel hay un acto de liberación y por lo tanto su existencia depende de un don originario que además hunde sus raíces en el tiempo de la creación. Pero el sábado no se limita a esto. Este día me pide liberar, quiero decir, no se limita a lo meramente litúrgico o a la memoria de lo que el Señor hizo por mí. Ese día se convierte en una tarea, como lo hizo el Señor en el Génesis.
y como lo va a pedir en el Deuteronomio. Este día, el Shabbat, me pide liberar a aquellos que están sometidos a mi autoridad, sin distinciones. El hijo y la hija, el esclavo y la esclava, los animales con el yugo era el símbolo del esclavo, y también el forastero, todos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo vivo de verdad la libertad, no solo cuando hago memoria de este don increíble que he recibido, sino cuando me convierto en promotor de libertad. O sea, cuando por mi parte vivo a imitación de Dios, del Dios libertador, del Dios que libera. Cuando me hago pascual con el Dios de la Pascua. Por lo tanto, el Shabbat, el sábado, constituye desde este punto de vista una acción simbólica impresionante, porque tiene la finalidad de promover una vida plena para mí y para los otros, de restituir esta profunda identidad que durante la semana, por razones económicas o sociales, se pierde para volver a la radical igualdad delante del Señor y de su obra. Entonces, una vez a la semana, el Shabbat, el sábado, el séptimo día, tengo necesidad de recuperar la experiencia fundante. El sábado doy libremente, para eso el Señor me ha liberado, doy libremente lo que por mi parte he recibido. Y en esto cumplo efectivamente la libertad. El sábado es el día en el que perdonar y sanar, socorrer y enseñar, comunicar la propia sabiduría, vayan pensando ya en los evangelios, eh, nos hace participar a todos del mismo don y nos lleva a ser partícipes a los hermanos del don. Por eso perdono, sano, socorro, enseño. Por eso ya podemos empezar a entender cómo Jesús interpreta de manera genuina el Shabbat. Y Jesús vivió con fuerza el Shabbat. Por eso le da tanta importancia al sábado e inaugura su misión como un año de gracia, que es ya vamos a llegar allá, el gran jubileo. Para que lleguemos rápido. Segundo paso. Pasamos del Shabbat, del sábado, al año sabático. Y de aquí al jubileo. No basta, escuchen bien, no basta con un día a la semana. ¿Por qué? Porque tenemos que vernosla con una realidad compleja, con una sociedad que crece y que presenta problemáticas de carácter económico y sociales graves. Y por lo tanto, la ley de Israel inserta a partir del sábado dos instituciones, el año sabático y el jubileo. Estos vienen a resolver problemas que en el curso de la historia, habitando la tierra, se habían creado. Se trata de instituciones que buscaban responder desde la lógica del sábado, por eso lo he recalcado, desde la lógica del sábado a situaciones muy concretas que se iban acumulando en el transcurso de la historia. Por lo tanto, el año sabático es una institución que va a aparecer en todos los códigos legislativos. Ya saben cuáles son: Alianza, Deuteronomista y Sacerdotal, Levítico. Comenzando por el Código de la Alianza, siguiendo con el Deuteronómico y terminando con el Código de Santidad, que lo expandirá. Vamos a ver, ¿qué es lo que prevé el año sabático? En el Código de la Alianza, en el libro del Éxodo, prevé
el reposo de la tierra. Aquí se trata de una institución cada 7 años. Ya no estamos hablando de los días de las semanas, sino de años. Este año no se siembra, no se poda la viña, y todos comen de lo que se recibe espontáneamente de la tierra. Esto lo va a recordar el código más tardío, el libro del Levítico, en el capítulo 25, en su primera parte, cuando evoca el año sabático. Pero venía de más atrás. En el libro de los Macabeos, nos vamos a entender por qué esto se convierte en un problema. Cuando preguntan con frecuencia el jubileo, esto tan bonito, era solamente una norma que estaba aquí en la Biblia, pero un ideal, y no se practicaba o se practicaba realmente. Vamos a ver. En el libro de los Macabeos se habla, se dice que se practicó el jubileo. No se dice con qué frecuencia, simplemente lo menciona. ¿Pero para qué? Para dejar ver una herida. Era un año de una gran pobreza. Tratemos de entender la situación. Vamos a ver a qué me refiero. Esto de que la tierra, cuando llegue el 6.º año, va a producir el doble, de manera que el 7.º se pueda comer de lo almacenado, en realidad no era tan así. Estamos en Israel, en tierra semiárida, donde las cosechas son limitadas, donde las lluvias no están garantizadas, donde no puedes sacar plantas de las piedras. De todas maneras, la norma estaba ahí estaba esa disposición. Lo interesante es lo que aborda el libro del Deuteronomio. Una vez que ha pasado, más o menos, no es exacto, pero un siglo del código de la alianza, la economía había cambiado. La gente, sobre todo de los estratos más pobres, en una economía en la que la moneda circulaba de más y no se contaba solo con la economía agraria, sino también con la comercial, con intercambios, negociaciones intensas, nos encontramos con una emergencia de carácter social, porque la gente, por razones de mala administración, o porque en ese año no había llovido lo suficiente, o por cualquier otra circunstancia, la gente se empobrecía más. Y entonces, ¿cómo lo resolvían? Préstamos. Hacían préstamos que después tampoco podían pagar. Y llegaban a venderse a sí mismos, porque no estaban en condiciones de garantizar el sostenimiento de sus familias. Venderse a sí mismo a otro significa retornar a la esclavitud, deshacer el camino de la Pascua del Éxodo. Por eso, en un siglo se dio un incremento de las deudas, incluso como consecuencia la venta de la propia tierra. Tocaba vender, o la cosecha de ese año, o ponerse en manos de un patrón que por razones económicas podía acaparar todo el poder sobre ellos. Y como lo acabo de recordar, peor todavía, se dio el fenómeno de la venta de sí mismos a un patrón. Y frente a esto, el libro del Deuteronomio dice, tenemos que hacer algo. El año sabático no podemos hacer reposar la tierra, porque quien es pobre se volvería aún más pobre. Tenemos que hacer otra cosa. Y entonces propone, miren cómo las leyes evolucionan. Dentro del Pentateuco es interesante cómo hay una evolución en las normas. No son estáticas. Lea bien la Biblia, lea la Biblia.
¿Qué propone el Deuteronomio? El año sabático, el séptimo año, haremos una condonación de las deudas, una remisión de las deudas. Y aquí entra el tema del perdón de las deudas, que es tan importante aquí. En el libro del Deuteronomio tenemos esta prescripción del año sabático, en el capítulo 15, versículos 1 al 11. Les recomiendo leerlo. Deuteronomio 15, del 1 al 11. Cada 7 años. ¿Y qué propone? Versículos, por lo menos 2 versículos, los leo aquí, por razón de tiempo. Los versículos 7 al 8 nos entrega una imagen preciosa. La imagen bellísima de la mano abierta. Tú debes abrir la mano de tal manera que lo que retienes como tuyo, lo sueltas, lo liberas, lo dejas ir. Miren el texto. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre. Antes bien, le abrirás la mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que falta. Por tanto, la remisión de las deudas era una liberación de aquellos que eran esclavos por deudas. Y esto, el Deuteronomio lo regula cada 7 años y lo llama el año sabático. Quien tenga algunos añitos como yo, recordará el jubileo del año 2000. Muchos de los que están aquí todavía no habían nacido, ¿eh? En el año 2000, el jubileo, se hablaba de la condonación de las deudas, sobre todo de la deuda externa de los países más empobrecidos. Era una forma práctica de vivir esto, claro. Y se convirtió en un eslogan mundial. Hasta canciones se compusieron en favor de esta tarea, de este ejercicio. Pero volvamos al texto bíblico. El año sabático era una manera de hacer práctica la disposición del Señor para poder vivir el don de la tierra, que es el don de la comunidad libre. La comunidad libre es la comunidad fraterna, donde ninguno se pone encima del otro, donde ninguno se vuelve patrón de los demás y termina usufructuando y aprovechándose de los demás, o peor, sometiendo a los demás. Y es a partir de aquí que se delinean más todavía las normas del jubileo. Y llego entonces al tercer paso. El jubileo cada 50 años. Comencé con el panorama, con el horizonte del Éxodo. Luego, 3 pasos. El Shabbat, el año sabático cada 7 años. Y ahora, el jubileo cada 50. Paso número 3. 50 es múltiplo de 7 en el sentido de 7 por 7 más 1. El 1 es la celebración del 49, es decir, de la plenitud del 7 por 7. 7 veces 7 años. O sea, 7 semanas de años. Una vez que se llegaba al 49, se cobraba completo y el 50 era el cierre de la celebración. Recogía todo: el reposo de la tierra, la remisión de las deudas, la posibilidad de recuperar la propiedad perdida, incluso a la propia familia. Como si se pudiese poner en cero 50 años de compras y ventas desventajosas y volver a aquel primer día, experiencia fundante, en el que Israel entra en la tierra, la conquista
y Josué las reparte entre todos los miembros de la tribu de Israel como la gran casa de los hermanos. La lógica, por lo tanto, es la del poner en cero la justicia. Un recomencemos desde el principio. Un hagamos de cuenta que no ha pasado ninguna desventura, que los que se han endeudado recuperan lo que habían dado como crédito. Los que habían vendido la tierra o la casa la volvían a tener como antes. Suena a locura, ¿verdad? Toda una locura económica. Sí, pero cuando la gente le toca en el bolsillo, se le endurece el corazón. Como lo dice el libro del Deuteronomio, no endurecerás tu corazón. Abre, suelta. Pero de esto se trata, de permitirle a todos un nuevo comienzo. Jubileo es el arte de recomenzar. Es como si dijese, ninguno puede permanecer viviendo por un error, viviendo mal, ligado a una mala inversión que hizo, o a una mala suerte, diría la gente por ahí. El jubileo nos dice, la pobreza no es un destino inevitable. Y puesto que la pobreza nos hace esclavos, intervengamos sobre este fenómeno. Eso es lo que la Biblia enseña. O yo no sé ustedes qué Biblia leen. Puesto que la pobreza nos hace esclavos, intervengamos sobre este fenómeno y hagamos real la liberación pascual que hemos experimentado. Esta es la lógica. Cada 50 años, 7 por 7, y sabemos lo que es el 7 en la tradición bíblica. Ahora es releída desde otra dimensión. 50 años era probablemente la expectativa de vida de la gente en esa época. Hoy está en 80, 84 en Europa. Bueno. Por tanto, la idea era, mira, al menos una vez en la vida vas a tener la posibilidad de experimentar lo que ocurrió en el Éxodo y en la entrada a la tierra. Es como si el Señor nos dijese, te permito restituirte a ese evento que de otra manera te habría hecho un pueblo sin identidad, perdido en el mundo. Te invito a captar la profunda verdad de la obra que he hecho por ti. Y un año de tu existencia lo podrás vivir. Es de esta manera que el jubileo va a prolongar el espíritu del sábado. Como quien dice, el reposo de la tierra, la condonación de las deudas, la recuperación de las propiedades. Nos dice que hay una conexión tremendamente fuerte entre el israelita, la tierra y el resto de la comunidad, del pueblo de Dios. Esto es un jubileo. Como ya dijimos, Yobel es originariamente, ¿recuerdan?, el nombre del cuerno de carnero que se hacía sonar para indicar, llegó el tiempo de vivir esta realidad, que es un mandato del Señor. La Septuaginta, ¿saben lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión griega, algunos dicen traducción, de la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento está en hebreo, pero ya desde 200 años aproximadamente antes de Cristo fue traducido el Antiguo Testamento al griego por un grupo, se dice los 70 sabios, de ahí los 70, la Septuaginta. Bueno, el texto griego, la traducción griega, hace una cosa interesante. No traduce la palabra Yobel, el cuerno de carnero que se sonaba como trompeta, no lo traduce al pie de la letra, de forma literal. ¿Saben cómo aparece en griego? Cuando aparece en hebreo Yobel, aquí en griego traduce áfesis. Áfesis, que significa liberación, remisión, perdón. Por tanto, orienta
hacia un significado bien preciso, que es el mismo, ya llegó al Evangelio, que en el Evangelio de Lucas está en boca de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Ya entienden cuando habla de los pobres de qué está hablando. ¿Por qué Lucas estaba hablando de los pobres? ¿Por qué Jesús está leyendo ese texto? Me ha enviado a dar la libertad a los cautivos. ¿De qué cautivos estamos hablando? La vista a los ciegos, la sanación, la liberación de los presos y anunciar un año de gracia del Señor. Jesús está leyendo un texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, combinado con Isaías 58, 6. Pero el origen, lo que está diciendo es precisamente esto. Y por eso la palabra perdón pasa a ocupar un lugar tan importante en la experiencia del jubileo. ¿Y por qué nosotros hoy en español lo llamamos jubileo? Yobel era en hebreo, áfesis en griego, perdón, liberación, remisión. ¿Y de dónde sale esta palabra jubileo? Jubileo. Por San Jerónimo. San Jerónimo de Estridón, siglo IV después de Cristo, quien traduce la Biblia de los textos originales al latín en una versión que llamamos la Vulgata. En el texto en latín no coloca ni Yobel, ni áfesis, perdón de los pecados, sino jubileum. En latín, jubileum, de ahí viene la palabra jubileo en español, que es una palabra que evoca alegría. Porque este evento, que pone los pelos de punta, no puede traer menos. Pero está haciendo un juego de palabras, porque jubileum está jugando con la palabra Yobel. Tratemos de pensar. Sacrificarse, a ver, ¿qué es lo que causa tanta alegría? Sacrificarse toda una vida para comprar un pedacito de tierra, para hacerse una casita. Y de repente nos dicen que la tenemos que devolver a su propietario, porque antiguamente había otro dueño. Es un asunto muy complejo y difícil de aceptar. Pensémoslo bien. Por eso, la palabra en realidad no es para llorar, es para ponerse feliz. En realidad es un yo te invito a la alegría, porque esta institución, cualquiera que sea su realización concreta, es un evento de locura. Puedes experimentar una felicidad que no podrás sentir en ninguna otra ocasión, porque te hace recuperar algo inédito que de otra manera se perdería en el resto del tiempo. Y quizás Israel lleva a cabo una adaptación a este tipo de disposición. La liberación de los esclavos, la condonación de las deudas, da dos instituciones que están atestiguadas, por cierto, en el mundo mesopotámico. ¿Dónde está la adaptación? Mire, esto que estoy contando aquí de la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas, la recuperación de las propiedades, no era novedad en la Biblia. Conocemos tablillas del mundo mesopotámico, no voy a entrar en detalles, pero solamente les doy el dato, ya hablaban de esto. Resulta que cuando un soberano, un nuevo rey, era entronizado, asumía el poder, las fuentes nos dicen que entre las primeras cosas que hacía un gobernante era liberar a los prisioneros. Pues resulta que este liberar, sacar de la cárcel gente, no era más que un acto político.
No estaba preocupado si qué tan justos podían ser, simplemente mostraba que era una persona buena, generosa, bueno, pero en realidad era una obra de propaganda política, de manera que el gobernante se presentaba como benefactor de su pueblo, y esta gente quedaba muy agradecida. Pero esto era problemático, porque se prestaba para un acto político populista, era populista, podía perdonar incluso a personas que le convenía. Entonces el rey se convertía en ley, él mismo se ponía por encima de la ley, y esto molestaba mucho a la gente no lo aceptaba tan fácil, Israel no lo acepta. Por eso Israel, que conoce esto que les vengo contando en el mundo mesopotámico, hace una adaptación. Digámoslo así, normaliza o normatiza mejor este procedimiento. Hace que no dependa del gobernante de turno, sino que lo regula en el tiempo, cada 50 años. Mande quien mande. Y esto era una regularidad importante. Repito, ya no dependía del gobernante de turno, que se aprovechaba de esto también para hacer sinvergüenzuras, sino que estaba establecido para todos. La cuestión que vengo planteando desde el principio, la retomo. Pero este era un procedimiento real, fue llevado a cabo. Ya les cité el libro de los Macabeos, donde dice que al menos en una ocasión ocurrió. Lo intentaban, se quedaba en el orden de la utopía. Tengo que decirles que probablemente lo último. Alguna vez lo intentaron, pero no era fácil de practicar. Hay que decir, era fácil realizarlo. Pues contamos con aquellas fuentes mesopotámicas que nos dicen que sí era posible. Pero esto solamente lo dice que lo llevaban a cabo una minoría de estudiosos de la Biblia. La mayoría de los biblistas sostienen que el jubileo era más bien una visión de esperanza y que esta disposición había sido un poco más elaborada en el Código Legal, un poco antes, un poco después del exilio, y que de todas maneras el Código de Santidad que lo regula finalmente, el libro Levítico, se está refiriendo a aquella época de su composición. Miren, es como si yo dijese, hemos perdido todo. Pero realmente hemos perdido todo o debiéramos imaginar quién quisiéramos ser, qué podríamos construir. Por lo tanto, los textos nos están llevando en una dirección. Construyamos una imagen de un porvenir en el que creemos un orden diferente al que hasta ahora hemos experimentado y que ha tenido como consecuencia el exilio. La pregunta entonces es la más importante. ¿Bajo qué condiciones experimentamos realmente la libertad y recibimos el don de la tierra? ¿Cómo vivir el don de la tierra? ¿Qué hacemos con ella? ¿Con qué actitud deberíamos vivir en la tierra? Y ciertamente es un ideal. Los invito a leer ahora todo el capítulo 25 del Levítico.